doctor Maximiliano Londoño, que nos acompaña de la asociación Lindo La Rose, para que, pues, hemos tratado de ser muy elásticos con el tema, pero nos interesa muchísimo escuchar una pequeña intervención del ministro de Transporte y también de Planeación Nacional que nos acompañan, y creo que todos los colombianos estamos como a la espera de conocer, pues, sus opiniones. Como le había dicho al ministro, esto no es un debate, es simplemente un foro y queremos escuchar sus opiniones. Muchísimas. Entonces, doctor Londoño, muchísimas gracias y le agradezco, pues, usar muy bien el tiempo. Gracias. Sí, no tengo las dotes histriónicas del doctor Bromberg para pensar en chico, ¿verdad? Hay que pensar en grande. En realidad tenemos que concebir las cosas y hacerlas. Hay que hacer posible lo que es razonable. La demagogia hay que echarla a un lado. Miren, estamos en el mejor momento para hacer no solo el metro, sino toda una red integrada de corredores ferroviarios que articulen al país con el resto de la región y con el mundo. Miren lo que está pasando. En abril, los rusos anunciaron que van a construir el túnel en el estrecho de Bering. Qué obra más demente. Loca, ¿cierto? Loca. Son 110 kilómetros, pero quiere decir que uno puede salir de cualquier capital europea y luego de pasar por toda Europa y por el ferrocarril después transiberiano, 10.000 kilómetros, llegar a las Américas. Ese es el tema de discusión ahora, entre Canadá, entre Rusia, entre los propios Estados Unidos. A nosotros nos toca el asunto. El único otro problema significativo para esos corredores ferroviarios sería el llamado tapón del Darién, que de ahora en adelante debe llamarse el tren del Darién. No se terminó el ferrocarril que se empezó en los 1890 a discutir porque se pensó en pequeño, como dice el doctor Bromberg. Es decir, él le dice que los pobres no podemos pensar en grande. Hay que pensar en grande. En este momento, por ejemplo, Italia está discutiendo hacer un túnel por debajo del Mediterráneo, óigase bien, por debajo del Mediterráneo, 164 kilómetros para unir a Sicilia con Túnez, y van a ser 4 islas artificiales con el material de relleno. Qué cosa tan loca, demente, igual de demente cuando el presidente Kennedy en los Estados Unidos dijo: vamos a poner un hombre en la luna en 10 años y volvemos y lo traemos seguro. Pero ¿cuál ha sido el resultado de ese tipo de programas? Óigase bien, romper con los paradigmas existentes, romper con los límites al crecimiento. No se ganó por ir a la luna que trajéramos las piedras de allá y sirvieran para los minerales, se ganó porque la ciencia, la tecnología avanzó. Entonces la sociedad avanza con principios nuevos. En este momento, para el caso de Bogotá específicamente, introducir un sistema que no es solamente un problema de movilidad. El metro nos va a permitir reorganizar todo. Así funciona la sociedad, con los principios nuevos. En cierto momento dado, algo sirve en su contexto, pero no nos podemos quedar allí. Entonces, varias cosas están claras en este momento. Si vamos a tener un metro, ¿cómo va a ser? Pues tiene que concebirse como es, a 50, a 100 años. Entonces la gente trabaja en zonas aledañas, por supuesto hay que articularla a través de corredores ferroviarios, pero son corredores ferroviarios de trocha ancha, electrificados, ¿sí? Estamos hablando de tracción eléctrica, las locomotoras, como existe en Europa. ¿Qué pasa con nuestra clase dirigente? Va, conoce el progreso en los Estados Unidos, en Europa, y nos trae ¿qué? Las cosas pequeñas, regresar a la era de las cavernas. En Europa se está viajando a 300, 350 kilómetros por hora en trenes de tracción eléctrica, no diésel eléctrico, de tracción eléctrica completamente. ¿Por qué no es posible que lo tengamos acá? Bueno, uno de los problemas, la financiación. Veamos qué ha hecho los Estados Unidos. Son nuestros amigos, ¿cierto? Nos han orientado, nos orientan mal también a ratos, como ha pasado, porque el informe del Banco Mundial, que nos expuso el doctor Bromberg de manera halagüeña, es decir, que no se puede hacer obras de infraestructura y menos corredores ferroviarios, lo decía en el 2005, que decían que la infraestructura solo la parte carreteable, si acaso, y eso cosas privadas a través de concesiones, de resto no se puede hacer nada. Hay que pensar en grande. Mire, el presidente Eisenhower en 1956-57 decidió que había que hacer unas autopistas federales por razones de seguridad. ¿Cómo lo hicieron? Se discutió tener un presupuesto paralelo de inversión de capital
claro, si nosotros vamos a los gastos corrientes, simplemente no hay plata, como le han dicho al ministro, ¿cierto? Que no hay plata, y le han dado palo por 2.500 kilómetros de carretera, le han dado palo horrible, y ya está medio asustado y ni quiere hablar de esos temas, ¿sí? Y ahora lo queremos que además sea nuestra Dalí del metro, ¿cierto? Y de los ferrocarriles, pero él tiene profundas religiones, concepciones teológicas, y sabe que la fe, ¿cierto?, mueve lo que es físico, de manera que los seres humanos pensamos, concebimos, imaginamos, soñamos, eso es lo que nos mueve, ¿sí? No las cosas pequeñas, claro, hay que hacerlas realizables. Entonces, veamos el tema del presupuesto. El presupuesto, decía, un presupuesto de inversión de capitales. Cuando estamos hablando de inversiones a largo plazo, y entonces nos dice, uy, vamos a sacar del presupuesto actual 2.300 millones de dólares, horrible, ¿de dónde se va a quitar la comida a los pobres? No se va a poder hacer los puentes. No, ¿qué hizo Eisenhower? Dijo, mire, en ese momento eran como 100.000 millones de dólares, pero era un proyecto a 33 años. Había un impuesto federal de 2 centavos de dólar por galón de gasolina.